Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. A los romanos, vamos para allá. Vamos a ir avanzando, vamos a hacerlo bien dinámico. Ustedes saben que este repaso de la carta del apóstol Pablo es más distendido. Voy a intentar analizar los versículos más relevantes de esta carta del apóstol Pablo. Bueno, son todos relevantes porque todos están encadenados, ¿verdad? Pero hay textos que siempre llaman la atención, hay textos que son un poquito difíciles, hay textos que vale la pena repasarlos un poquito. Así que vamos a repasar entonces, repito, algunos textos, los más relevantes de cada capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué es importante repasar esta carta a los romanos? Y que los hermanos poco lo analizan. Esa es una realidad de la iglesia. La iglesia no se preocupa por profundizar en la carta a los romanos. Saludos a Santiago, un abracito, saludos a Sol Trinidad también que está por ahí, gracias por conectarse. Bien, vamos a analizar un poquito esta carta que es poco estudiada, hay que decirlo, es poco estudiada. La carta a los romanos no se estudia en la iglesia, no se estudia de manera general, ¿vale? No se estudia exegéticamente, no se aplican los principios de interpretación, no se aplica la hermenéutica bíblica. Los hermanos, al no tener preparación, estudio y lamentablemente ni siquiera interés en tener un estudio serio de la Biblia, ¿verdad? Porque está ese mito, está ese cuento, ¿verdad? Esa cosa fantasiosa, mágica, media hechicera, ¿no es cierto? De que no, yo leo y el Señor me da palabra y Él me da palabra y como que piensan que el Señor le abre la tapa del cerebro, ¿verdad? Y le mete la Biblia adentro para poder entenderla milagrosamente. Bueno, todas esas supersticiones, ¿verdad? Le han hecho mucho daño a la iglesia. Entonces por eso que ustedes tienen una cantidad de sectas y grupos de locos literalmente que hablan cualquier cosa. Hace poco vi a un sujeto de México que decía que Dios es mujer y que el Espíritu Santo, no, que Dios es uno solo, ¿verdad? Que el Señor Jesús no es la segunda persona de la Trinidad y que el Espíritu Santo es la esposa
que el Espíritu Santo es la esposa de Dios. Así decía este sujeto, y usted lo escucha hablar y se nota, y es muy locuaz, es muy... una cosa tremenda, tiene sus discípulos. Uno ve cada disparate en las redes sociales con algunos predicadores, y eso es porque el enemigo de Dios ha atacado a la iglesia no con la falta de Biblia, ni con la falta de libertad, porque hay mucha libertad, demasiada diría yo, sino que ahora el diablo ataca a la iglesia privándola de la correcta manera de interpretar la escritura. O sea, hay un ataque hermenéutico. Acuérdense que la palabra hermenéutica es una ciencia teológica que se ocupa de los principios y métodos para interpretar la escritura. Bueno, la iglesia en general eso lo desconoce, y por eso vemos el desastre que hay hoy en día en la gran mayoría de las instituciones religiosas, ¿vale? Y para eso estamos los profesores, para eso estamos los maestros bíblicos, para encauzar, para encarrilar, para ayudar, no solamente a los hermanitos más sencillos de la congregación, sino también a los líderes. El líder, el pastor, por más experiencia que tenga, necesita ser capacitado, necesita tener cierta preparación, porque él los pastores tienen una responsabilidad muy grande para la congregación. Entonces, pues, ellos necesitan, por ética, necesitan introducirse en estos principios de interpretación, ¿vale? Voy a enviar el link justamente a unas personas que me interesaría que escucharan este tema. Bien, bien. Entonces, dicho eso como introducción, vamos a pasar a comentar algunos textos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Saludos a María, que se viene conectando, a María Ponce. Gracias por conectarte, pero espero te puedas quedar, y también espero que estés mejor de salud. Me contaste que estabas delicadita de salud. Bueno, espero que te mejores, ¿vale? De todas maneras, la señal no está muy buena, así que yo estoy con un respaldo grabando, así que esto va a quedar grabadito y después lo voy a compartir en el canal de YouTube, ¿ok? Bien, vamos entonces a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ver algunas cosas, porque, bueno, la verdad es que esto nos va a tomar un poquito de tiempo, porque entenderán que la carta de los romanos es bastante amplia, es bastante extensa, ¿ya? Así que, como les digo, voy a tocar algunos versículos claves de cada capítulo. En Romanos, nuevamente, el capítulo 1 comienza con el saludo de Pablo, ¿vale? Ayer, cuando hicimos el repaso de la carta a los Gálatas, nos dimos cuenta que al iniciar Pablo la carta a los Gálatas, dice Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, ¿verdad? Pero dice Pablo apóstol. Bien. Ahora Romanos comienza diciendo Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando Pablo dice que es siervo, simplemente está diciendo mi vida está rendida, soy esclavo. ¿Qué implica el hecho de que Pablo se identifique como esclavo de Jesucristo? ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que él ha tenido cierta experiencia espiritual, y que por lo demás deberíamos tener nosotros también, ¿cierto? Deberíamos tener nosotros esa experiencia espiritual que implica que toda nuestra voluntad, ¿vale? Todo nuestro ser, cuando digo nuestro ser, quiere decir lo que pensamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que sentimos, lo que deseamos, ¿verdad? Todo nuestro ser, ¿vale? Todo nuestro ser debe estar superditado, rendido, subyugado, sometido, sujeto a la voluntad de Dios. Es decir, yo ya no soy independiente, en cierta medida, independiente para hacer lo que mi naturaleza caída se le venga en gana, sino que ahora todo lo que estoy a punto de hacer, pensar, hablar o no hacer, todo lo paso por un filtro, y ese filtro se llama la voluntad de Dios. Entonces ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero, el yo está rendido, y cuando se rinde el yo, quien sale a la superficie
¿verdad? Es la imagen de Dios. Y así vamos experimentando una transformación del ser a imagen de Dios, y el yo se va escondiendo, ¿verdad? Como dice la Escritura, se va crucificando, ¿vale? Se va crucificando, ¿ok? Así que Pablo en ese sentido dice siervo, y no siervo de una institución religiosa, no siervo de la sinagoga, no siervo de sus familiares, siervo de quien lo llamó, Jesucristo. Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿vale? Bien, hay un texto famosísimo y que ha sido el caballito de batalla para el protestantismo, ¿vale? Y ese texto lo encontramos en Romanos 1:16. 1:16. Este texto tiene mucha historia. Este texto tiene mucha historia. ¿Por qué? Por ejemplo, solamente les doy un ejemplo. No solamente Pablo despertó frente a la experiencia por la fe, que Pablo no la tenía, ¿verdad? Y no solamente despertó a los gentiles respecto a la verdadera fe, sino que ya en una etapa más moderna, y especialmente el siglo XVI, el apóstol Pablo, en el siglo XVI, muchos reformadores tomaron esta bandera del libro de Romanos, específicamente de la justificación por la fe, y comprendieron muchas cosas. Paso a leer Romanos 1:16. Saludo a Gina. Qué felicidad tener a Gina por acá presente. Qué bueno que apareció Gina. Salúdame a Mónica y a Oriana si la ves por ahí, ¿vale? Bien. Dice así Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo. Sí, por fin llegaste, Gina. Ya estaba a punto ya de pasarte a la junta para disciplinarte. Pero bueno, perdonada. Dice así Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo dijo no me avergüenzo del Evangelio? ¿Se han preguntado ustedes eso? Bueno, esto ya lo estudiamos cuando hicimos el curso bíblico. Aquellos que estuvieron conmigo en el curso bíblico, veo a Leslie, veo a Gina, veo a María. Ellas estuvieron en el curso bíblico conmigo sobre Romanos. Y si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Estudiamos esto. ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo? No me avergüenzo. ¿Por qué dice Pablo no me avergüenzo del Evangelio? Bueno, muy sencillo. Muy sencillo. Para entender por qué Pablo dice que en esta nueva experiencia del nuevo hombre, el nuevo nacimiento, no se avergüenza de militar y de admitir y de publicar y de mostrarse abiertamente como siervo de Jesucristo. ¿Por qué no se avergüenza? ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene el ejemplo del Señor Jesús, que Él no se avergonzaba de llamarnos a nosotros hermanos. Hay muchos textos que en ese sentido. Y no solamente Jesús no se avergonzaba de sus discípulos, porque iba para todos lados con sus discípulos. Él no andaba escondido, ¿verdad? Así que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, amigos, hijos. Primer ejemplo. Segundo, el apóstol Pablo, cuando no estaba en los caminos de la fe de Jesús, Pablo tenía un gran proyecto de vida. Pablo se estaba perfilando para ser parte del Sanedrín, una comunidad de maestros judíos prestigiosos, conocedores de la ley, conocedores de la escritura, teólogos, gente prestigiosa, respetada en la sociedad judía, ¿verdad? Contaba con la confianza del Sanedrín. Tenía reputación Pablo como una persona muy religiosa, muy celosa, muy concienzuda. Así que Pablo, del punto de vista profesional, por decirlo así, ¿verdad? Del punto de vista social, Pablo tenía grandes perspectivas. Y sin embargo, dice por ahí algún texto, lo estimó todo como pérdida para ganar a Cristo. Y de hecho no cambiaría nada, porque con Jesús él se sentía pleno,
lleno, a tal punto que dedicó su vida desde la experiencia de Damasco para adelante. Pablo dedicó su vida a la difusión del Evangelio, al nivel de que simplemente, literalmente dio su vida. Dice la tradición que Pablo selló su fidelidad a Jesús siendo decapitado. Así que Pablo no se avergonzaba de ser discípulo de Jesús. Por eso que Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Bueno, ya dimos varios motivos, pero vamos a leer el texto. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por la fe. Es por la fe. El poder de Dios o su gracia, que es lo mismo. Pongan atención a lo que estoy diciendo, porque esto es clave en la experiencia creyente, ¿vale? Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, una esperanza más adelante, a todo aquel que cree. O sea, todo aquel que cree se le suministra. Ese todo aquel que cree quiere decir todo aquel que ejerce confianza en los méritos de Cristo. Estoy explicando con manzanitas para que se entienda esto, ¿vale? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿quién puede creer? Bueno, si Pablo creyó siendo judío, uno dirá, bueno, es para los judíos. No. La experiencia por la fe en Jesús es una experiencia para toda criatura. Toda criatura. Recuerden San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo habitante del mundo, no queriendo que ninguno perezca. ¿Vale? Así que dice acá al judío primeramente y también al griego. Así que eso nos muestra que el Evangelio se plantea en términos de igualdad. ¿Vale? Y alguno me dirá, bueno, pero no me parece que el Evangelio sea tan igualitario. Porque ahí dice al judío primeramente, como que hay preferencia, ¿no es cierto?, sobre el gentil. Bueno, déjenme decir una cosa. Sí y no. Hay que explicar eso, ¿vale? Bueno, no me quería extender tanto porque le voy a ir avanzando, pero voy a explicar ese punto rapidito, así. Esto ya lo estudiamos, ¿vale? Así que me vayan a decir, ay, pero muéstrame el texto. Esto ya lo estudiamos los que estuvieron en el curso. Estoy haciendo un repaso, ¿vale? Así que voy a parafrasear un poquitito para no estar yendo texto, leyendo textual, pues, ¿ves? Bien, cuando Pablo dice, y no solamente acá es el único lugar donde dice eso, sino que en varios lugares él expresa al judío primeramente. Entonces, algunos piensan, ay, hay preferencia, ¿verdad? Hay preferencia. No, no hay preferencia. Pero ¿en qué sentido hay una consideración hacia el pueblo judío de ese entonces? Ojo, ubiquémonos en el contexto. El Evangelio está recién avanzando, recién desarrollándose. Este texto de que al judío primeramente no se aplica hoy día. Quiero aclarar eso. Eso de que al judío primeramente es en el contexto de un incipiente evangelismo. Eso no tiene aplicación hoy día. ¿Ok? Quiero aclarar eso. Porque resulta que el Evangelio nos enseña que la pared de separación entre judíos y gentiles se echó abajo. Por lo tanto, aquí no hay preferencias o favoritismos respecto a cierta nacionalidad. ¿Vale? Ojo con eso. Pero ¿por qué el Evangelio dice primeramente? Ya, lo explico rapidito entonces. Feliz noche a todos, Veo que Luis se integró. Gracias, Luis, por estar presente. Espero te puedas quedar. José también. Saludame a Amparo también, ¿verdad? Bien. ¿Por qué dice primeramente? Al judío primeramente. Bueno, ¿por qué? Porque resulta
que en el contexto de la misión de dar a conocer la verdad, en el contexto de la misión, Dios escogió históricamente un pueblo en especial, el cual tenía la responsabilidad de cumplir una misión, que era llevar la luz del Dios verdadero a las demás naciones, ¿vale? Ese pueblo llamado Israel falló en su misión, y no una vez, muchas veces, y fue perdonado muchas veces, y fue restaurado muchas veces, hasta que simplemente selló su rechazo. ¿Cómo? Persiguiendo al mismo Mesías. O sea, eso fue la gota que rebasó el vaso de la misericordia de Dios. Y terminaron llevándolo a la muerte. Y el Imperio Romano concreta ese asesinato. Pero quienes empujaron a la muerte y persiguieron y le hicieron la vida imposible al Señor Jesús fue el mismo pueblo que Dios escogió justamente para difundir las buenas nuevas en todo el mundo. Y el mismo pueblo que fue elegido, él mismo terminó crucificando al Mesías. Entonces, por un orden es más que nada atendiendo a un orden de deferencia. Estoy tratando de explicar con palabras humanas el misterio de Dios, ¿ya? Porque el orden de Dios era que este pueblo especial que él apartó fuese el instrumento, podríamos decirlo, eclesiástico, para difundir la verdad de Dios en todo el mundo. ¿Qué hizo? Se volvió orgulloso, necio y se cerró en sí mismo. Se volvieron exclusivistas. En vez de abrirse al mundo, como hizo el apóstol Pablo, ¿verdad?, que innovó en los métodos, como hizo el Señor Jesús, que innovó. No fue ortodoxo, fue heterodoxo. Él rompió ciertos esquemas con tal de avanzar y traspasar fronteras, cosas que no hicieron los judíos porque se sentían exclusivos. Ellos sentían que su religión estaba amenazada por las distintas experiencias que tuvieron, ¿no es cierto?, como pueblo. Entonces se cerraron en sí mismos y cayeron en un exclusivismo, que ellos eran los escogidos, que ellos eran los especiales, y todos los demás eran cerdos, bárbaros, gentiles. Ay, me voy a contaminar, no pasemos por Samaria porque me puedo contaminar. Y empezaron con cosas absurdas. Empezaron a comportarse de manera absurda, ¿vale? Así que en ese sentido, el Evangelio, dice Pablo, ¿no es cierto?, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Entonces, cuando se revela el Mesías, el pueblo de Israel literal no había sido rechazado todavía por Dios. El pueblo de Israel literal no había, por decirlo así, matado su tiempo de misericordia, su tiempo de gracia. Todavía Jehová estaba dispuesto a perdonarlo, a restaurarlo, y su oportunidad era recibir al Mesías e iniciar la reforma y la evangelización por medio de este pueblo, como pueblo, ¿vale? Pero Israel terminó poniéndose la soga al cuello, cavando su propia tumba y dándose un tiro en el pie al rechazar al Señor Jesús. Así que el orden profético señalaba que primeramente el Mesías iba a revelar a su pueblo, que era lo que correspondía, porque su pueblo teóricamente le estaba esperando. No se iba a ir a manifestar a los griegos, Señor Jesús, o a los árabes, iba a pasar por alto su pueblo, si era su pueblo el que lo estaba esperando. Entonces, por deferencia, ¿verdad?, por orden profético, lo lógico, lo evidente, era que primero iba a manifestarse a su pueblo. ¿Y qué sucedió? Perdonen que me exprese de esta manera, pero al Señor Jesús le salió el tiro por la culata.
porque sufrió tremenda decepción, tremenda desilusión. Le dieron la puñalada por la espalda, su propio pueblo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, al pasar los meses y los años se abre esta posibilidad, este mensaje comienza a expandirse. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho los judíos? Haber adaptado, los judíos como pueblo, si hubiesen aceptado al Señor Jesús, ellos tenían que haber entendido que ahora había que hacer una reforma y ellos tenían que ampliar su estrategia para llegar al mundo. Porque lo que había que difundir era el mensaje del Señor Jesús, no una religión. Ellos no tenían que exportar liturgia, forma religiosa, tradiciones. Eso no hemos sido llamados nosotros a difundir. Nosotros hemos sido llamados a difundir un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, la justificación por la fe, más que la ley, las normas. Quiero aclarar eso. Nosotros no hemos sido llamados a difundir normas. Que esto no se tiene que hacer, que esto sí se tiene que hacer, que esta es la tradición, porque esto es lo correcto, porque a tal hora y de tal manera, y esto tiene que hacer, y tiene que ir para la izquierda y no para la derecha, y que es para arriba y no es para abajo. Nosotros hemos sido llamados a difundir un mensaje de misericordia, que se llama justificación por la fe, justicia de Cristo. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. El que no entiende eso todavía no entiende nada. Tiene que hacer conmigo los cursos de Romano y de Gálatas. ¿Ya? Bien. Hay un asunto impresionante. No voy a entrar en detalle, pero en Romanos 1, del 18 al 32, del 18 al 32, es una cosa impresionante, ¿vale? Porque habla de la culpabilidad del hombre. Y Pablo aquí habla de una cosa tremenda. Habla de que cuando el ser humano en general, ya no solamente el pueblo de Israel, sino que en general, el ser humano rechaza una y otra vez la misericordia de Dios, una y otra vez la misericordia de Dios, Dios no contiende más, no pleitea más, no contiende más con esa alma. Y esa alma es dejada a su suerte. Esto parece increíble que venga de nuestro Dios de amor. Pero es que, ¿por qué pasa esto? Porque Dios no obliga a nadie a salvarse. Si tú rechazas una vez, rechazas dos veces, y por favor, esto no se trata de una cantidad de veces, no, esto se trata simplemente de un rechazo en el tiempo. Quiero aclarar eso, porque el mismo Señor Jesús nos enseñó que debemos perdonar hasta 70 veces 7, hasta 70 veces. Es que eso es un número simbólico que dice relación que siempre tenemos que manifestar misericordia, siempre, ¿vale? Pero en términos de juicio, en el contexto de un juicio, esa misericordia tiene límites. Porque también tenemos por otro lado la experiencia con el Espíritu Santo. Las personas cuando rechazan constantemente el llamado a la conciencia del Espíritu Santo terminan por ofender al Espíritu Santo, terminan por herir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece porque es una persona y se siente rechazada. ¿Y qué hace si nadie? ¿Qué hace si tú vas a visitar a alguien y esta persona te cierra la puerta? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarle la puerta abajo? No, te das media vuelta y te vas, no puedes hacer otra cosa. El Espíritu Santo se retira de esa persona que se niega a ser susceptible a los llamados y a la influencia del Espíritu Santo. Y lo mismo va a suceder a nivel global. Cuando la humanidad entera llega a un punto en su maldad y en su rebelión que no acepta ya las cosas de Dios, el Espíritu Santo comienza a retirarse de la tierra. Algún día cuando estudiemos Apocalipsis vamos a ver esto. Porque justamente las plagas se manifiestan por el retiro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aleja de la tierra. ¿Y quién ocupa ese lugar? Ese vacío. Satanás. Al cual se le permite
actuar más directamente sobre la tierra. ¿Vale? Lo mismo sucede con ciertas congregaciones que dicen que el Espíritu Santo está en su medio, pero no está el Espíritu Santo en su medio, no es verdad. Y al no estar el Espíritu Santo, entra otro espíritu a esa congregación. Y por eso ustedes ven ciertas conductas dentro de algunas congregaciones religiosas que creen que es el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo. Literalmente estamos hablando de demonios dentro de las congregaciones cristianas que falsifican los dones del Espíritu. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y por qué pasa eso en esas congregaciones? Por ignorante. Esa es la verdad. Por ignorancia. Por no conocer la Escritura. Ustedes me dicen, no, ¿cómo que no conozco la Escritura? Llevo 20 años en la iglesia, 40 años en la iglesia y ya está predicado. Así me han dicho algunos, ¿verdad? Sí, pero no entiendes, sigue repitiendo ciertas enseñanzas que tú crees que son bíblicas y no son bíblicas. ¿Por qué? Porque no te enseñaron cómo interpretar la Escritura, no te enseñaron cuando Pablo dice tal cosa, ¿por qué lo dice? Si Pablo dice acá, porque no me avergüenzo, tú tienes que saber por qué no se avergüenza. No tienes que inventar tú cuando lees la Escritura, ¿no es cierto? Inventar que yo creo que el Señor dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso hay que explicarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona o la humanidad o una iglesia, claro, oiga, hablemos las cosas como son, ¿eh? Las congregaciones cristianas no están exentas de ser tomadas por espíritus inmundos. Hablemos las cosas como son. El estar hablando de Jesús no garantiza que está la presencia del Espíritu Santo en esa congregación. Hablemos las cosas como son. Pues alguien tiene que poner el cascabel al gato, pues. El que se hable mucho de Jesús y en el nombre de Jesús y que Jesús y yo te alabo y gloria a Dios y no sé qué, y vamos cantando y la batería y vamos con... Eso no garantiza la presencia del Espíritu Santo. Ojo con eso. ¿Vale? Ahora, cuando alguien le enseña a esa iglesia que está en el mal camino y tiene que hacer cambios porque la cosa no está andando como ellos creen, y se rechaza esa luz, y se rechaza 2 veces y 3 veces y se sigue rechazando, y se sigue la ignorancia y se sigue la necedad. Bueno, acá dice el versículo 24, me dice Leslie, ¿qué garantiza que el Espíritu está en nuestro medio? Lo garantizan los frutos del Espíritu. Una evidencia de que la iglesia es rica en la presencia del Señor es por la vida transformada de los integrantes. Y no me estoy refiriendo al hermano que dejó la droga, el hermano que dejó el alcohol, que ciertamente es un milagro, una cosa maravillosa. Estoy hablando de algo más profundo que eso. Estoy hablando de una transformación del ser, una transformación del carácter. Es que esto es muy, muy profundo. Es que el Evangelio, la adoración, dar gloria a Dios, no consiste en formas. Por eso es que el actual cristianismo es catolicismo, sino espiritismo. Pero cristianismo bíblico casi no existe. Casi no existe. Pues es un evangelio muy distorsionado. Porque se cree que dar gloria a Dios tiene que ver con algo externo. Ser cristiano se cree que es
el proyectar para ser cristiano. Se cree que es la liturgia, el orden evangélico, el orden estructural, la militancia en una congregación. Se cree que eso es cristianismo. Se cree que la santidad es algo que es visible, palpable, forma, liturgia, tradición, costumbre, práctica. El verdadero cristianismo tiene que ver con una transformación interna, de la eliminación constante en el tiempo de los defectos de carácter, una crucifixión sistemática, progresiva de las tendencias carnales, una crucifixión del yo, una renovación de los pensamientos, de las intenciones, un ahogo de la pasión humana carnal. Vida transformada, claro. La verdadera gloria a Dios, bíblicamente hablando, ¿cómo le doy gloria a Dios? Yo le doy gloria a Dios con el testimonio público de lo que la gracia de Cristo ha hecho en mi vida. ¿Vale? A ver, un ejemplo práctico. No dar rienda suelta a la pasión. ¿Qué significa la pasión? No me estoy yendo para el lado pasión de pasional, sexual. No, pasión quiere decir con ira, una rabia desatada, sin control, un descontrol emocional, el perdí el control, eso. Cuando la emoción, cuando la rabia, cuando la envidia, cuando la venganza, cuando el desquite, cuando no sé qué cosa, te desborda. Y ya no eres hijo de Dios, sino que manifiestas los rasgos del viejo hombre o la vieja mujer. Eso tiene que ser eliminado por la gracia de Cristo. Cuando eso es eliminado, se produce un milagro. Porque tu ser, tu carácter es transformado cada vez más a la semejanza del Maestro. Eso da gloria a Dios. En otras palabras, ser luz de la tierra, sal de la tierra, luz del mundo, no quiere decir con ir a pararse en la esquina a predicar, en un punto de predicación. Eso no es ser luz del mundo. Eso es obra. Es que ¿sabes qué pasa? Yo estoy hablando en términos de justificación por la fe. Entonces, la iglesia, el dirigente o el hermanito, el creyente que me escucha hablar, no entiende nada de lo que estoy hablando porque no conoce la justificación por la fe. Es más, ni siquiera sabe lo que es la justificación por la fe porque no se lo han enseñado. Si ese es el problema. Entonces tenemos cristianismo mala calidad. Tenemos cristianos que predican en la calle, pero cuando llega a Carabineros a decirle que baje el volumen del amplificador, insultan a Carabineros. La policía acá en Chile, es verdad. Desafían a la autoridad, contestan mal, se ponen violentos, amenazan, les sale el viejo hombre, les sale el tipo vulgar que tienen dentro, ¿no es cierto? Les sale el viejo hombre. ¿Por qué? Porque la emoción, la provocación externa los supera, porque no han rendido todavía su yo a Cristo. Son cristianos de boca nomás. Están con corbata, con camisa, peinados para el lado, ¿no es cierto? Tienen toda una estética, ¿no es cierto?, cristiana, la Biblia bajo el brazo, andan con el micrófono y andan hablando y lloran y se emocionan, pero el carácter no está transformado, todavía están en la carne, o es una carne no santificada, no subyugada. Ese es el problema. Por eso el mal testimonio que está dando el cristianismo. Por eso nadie les cree, por eso está fracasando el cristianismo. Vaya a ver las campañas evangelísticas en las canchas de fútbol, en las poblaciones, en las plazas. No va nadie. Los vecinos, ¿usted cree que los vecinos salen en masa a escuchar el tema, a escuchar la predicación?
Entonces, tenemos que ser objetivos, ¿vale? La iglesia actual no está reflejando el mensaje bíblico. Lo habla sí, si es que se entiende algo de lo que hablan. Lo hablan sí, pero es incoherente. La gente que escucha no aprende nada. El que predica no apela a la razón. Pero eso es responsabilidad de los dirigentes de la iglesia, que no instruyen a su gente en homilética, que le enseñen a hacer discurso, a hablar, a entregar la palabra con educación, con coherencia, con racionalidad, con inteligencia, con prudencia, con sabiduría, con tacto. Bien, entonces cuando se rechaza constantemente el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Romanos 1:24. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Bueno, aquí viene hablando de ciertas conductas impropias, ciertas conductas perversas, ¿no es cierto? Y aquellos que perseveran en eso. Por lo cual Dios los entregó, dice, a la inmundicia. Dios los entregó. Y algunos interpretan esto, pueden llegar a interpretarlo como una falta de amor de Dios. No. Dios los entregó, quiere decir que simplemente llevan años, una vida rechazando. Dios simplemente ya se hace a un lado, porque esa persona ha escogido su camino. Y como les dije al principio, Dios no obliga a nadie a salvarse. Dios no es como nosotros, que queremos imponer la religión, ¿cierto? Que somos fanáticos. No, el Señor Jesús es amable. Toca la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré con él. Él no echa abajo la puerta. ¿Verdad? Entonces, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. Eso quiero resaltar. Versículo 26, Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó, otra vez, a pasiones vergonzosas, etcétera, etcétera, etcétera. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, hay una constante negación de Dios, una constante insistían en ignorar a Dios. A eso me refiero. ¿Vale? Dice acá, Dios los entregó a una mente reprobada. Mente reprobada quiere decir que es una mente que no aprueba a Dios. Es una mente reprobada. ¿Vale? Y el 29 es muy decidor. Estando atestados. Oye, qué fuerte esa palabra. Estando atestado. Estando atestado de toda injusticia. Toda injusticia quiere decir actos no justos. Es decir, actos reñidos con el Evangelio. Eso es injusto. Injusticia es lo contrario de justicia. Injusticia quiere decir sin justicia. ¿Vale? Atestado de toda injusticia. Y de hecho amplía y norma y nombra taxativamente fornicación, perversidad, avaricia, y nombra algunas cosas, como para que nos demos una idea. ¿Vale? Si seguimos avanzando un poquitito en el capítulo 2 ahora, Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo le tira las orejitas a sus propios compatriotas. Noten ustedes la hipocresía. Ay, Señor, si le contara historia. Y unas que son de hace pocas semanas nomás. Miren, Romanos 2:17 dice: he aquí, Pablo hablándole a los judíos, especialmente, porque Pablo tiene palabras dedicadas a los gentiles y tiene palabras dedicadas a los judíos y tiene palabras dedicadas a todo creyente. Pero acá habla especialmente a los judíos y les tira las orejitas. He aquí, le dice a los judíos, tú tienes sobrenombre de judío
y te apoyas en la ley. Cuando dice la ley, se está refiriendo que nos apoyamos con el conocimiento de la ley. Es decir, los judíos, especialmente, se enorgullecían de ser depositarios de la palabra. Ley es la palabra completa, no necesariamente un grupo de código. Cuando dice la ley, que te apoyas en la ley, está diciendo, te apoyas en ser conocedor de la palabra de Dios. O sea, te jactas de que ustedes tienen la ley, tienen la palabra, a ustedes se les reveló la palabra, todos los demás son ignorantes, ¿no es cierto? Los gentiles son ignorantes, no conocen la ley de Moisés, la palabra de Dios, los profetas, la verdad, ¿no es cierto? Ustedes que se jactan de tener la palabra, la ley, ¿no es cierto? Y te glorías en Dios. Glorías quiere decir que nos sentimos orgullosos de que somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y conoce su voluntad. O sea, sabemos lo que Dios requiere de nosotros porque tenemos la palabra, la ley. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Claro, al tener conocimiento podemos discernir y podemos diferenciar las cosas y saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso quiere decir, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos. ¿Verdad? Los famosos maestros fariseos. Luz de los que están en tinieblas. Interesante, que es lo mismo que profesamos nosotros. ¿Verdad? Claro, podríamos hacer un paralelo. Nosotros tenemos la idea de que tenemos cierta ventaja con el resto del mundo ignorante, que no conoce la Biblia, que no discierne el mal, nosotros sí, que tenemos la capacidad de enseñarle al mundo, por eso le predicamos, ¿cierto? Instructor de los indoctos. Indoctos quiere decir aquellos que no han tenido algún estudio formal, que no han entrado a algún tipo de enseñanza seria de la escritura. Indocto. Instructor de los indoctos. Maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia. ¿Ok? Tú pues, Pablo, oye, quiero decir una cosa. Cuando Pablo le está hablando hacia los fariseos, hay que tener en cuenta una cosa. Pablo era de ellos. Pablo era uno de esos. Tú, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Yo le voy a contar un testimonio aquí, porque como esta transmisión es un poquito más distendida, voy a contar una pequeña historia que tuve hace 2 semanas. Estaba promocionando los cursos por redes sociales, ¿verdad? Estaba promocionando los cursos. Ustedes saben que hay un apoyo económico por tomar cada curso, porque de eso vivo yo, ese es mi trabajo. Para eso yo estudié lo que estudié, pues, ¿verdad? Entonces me manda un mensaje un evangelista que apareció por ahí en redes sociales, en Facebook. Me manda un mensaje un evangelista bien famosillo, yo lo he visto en varios afiches ahí. Dice que es escatólogo dice que es, ¿verdad? Bien, me manda un mensaje, un audio, y yo tengo el audio ahí, y me dice, eres un canalla, me dice, evangelista, que si usted ve los videos de este evangelista cuando predica, ahí está lloriqueando y lágrimas de cocodrilo y gloria a Dios, y lo tiene ahí en el púlpito, pero por interno a mí me mandó un audio y me trata de canalla, me trata de hereje, me trata de ignorante. Bueno, ignorante se lo aguanto, porque en realidad ya, bueno, a lo mejor tiene más estudios que yo, sabe más que yo de la escritura, quién sabe, no sé. Bueno, ignorante, me faltan muchas cosas que aprender todavía. Bueno, ya, se lo puedo aceptar. Pero canalla, porque dice canalla, y más encima cobras por enseñar la palabra, me dice. Canalla. Y más encima me dice hereje. Hereje.
2 días después, veo una publicación de él donde también está ofreciendo un curso. Está ofreciendo un curso bíblico por redes sociales. Lo mismo que estoy haciendo yo. Y él por interno me manda un mensaje que yo soy canalla porque cobro por los cursos bíblicos. 2 días después lo vi en una publicación ofreciendo un curso bíblico. ¿Vale? Cobrando una cantidad de dinero. Tengo el audio donde él dice vale tanto el curso. Bien, Pablo le tira las orejitas a los fariseos por hipócrita, por falso. Acá dice, Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? La palabra sacrilegio, por si no lo saben, sacro viene de sagrado, sacro, ¿vale? Sacrílego es una especie de insulto, de falta de respeto, de profanación, de ofensa a las cosas que son sagradas, a las cosas que son santas, a las cosas religiosas. Eso es un sacrílego. O sea, somos muy respetuosos para algunas cosas, pero por la espalda yo les voy a contar una pequeña otra historia más. Está entretenido esto. El año pasado me encontré por Facebook con una transmisión en vivo de un evangelista, un pastor evangelista chileno, famoso, uno que va a la Plaza de Armas a predicar, de apellido Morales. Ahí lo dejo nomás, apellido Morales, famoso, que cuando habla tiene un tono así como expreso, tiene una manera de hablar como los presos. Bueno, famoso, una congregación tremenda, usted lo escucha hablar y parece que le fuera a pegar. Bueno, estaba haciendo una predicación por Facebook, este caballero, y dijo un disparate teológico, dijo un disparate del punto de vista bíblico, y yo le posteo y lo corrijo. Le digo, no es así, es así, y le corrijo abajo, en los textos. Me ha devuelto, terminó la transmisión, y parece que vio lo que escribí, y me envía por privado, estoy hablando del año pasado esto, y me envía por privado una serie de insultos. Tengo las fotos ahí. Porque tengo las fotos ahí. Sucio demonio. Desgraciado. Y no voy a repetir más cosas, pero me dijo un montón de cosas. Que usted se las leyera, usted diría, esta persona no es cristiana. O sea, peor que los impíos. Pero lo ve predicando ahí a toda la gente y gloria a Dios y vamos llorando. Entonces no hay una transformación del viejo hombre. Ellos actúan para el público, pero en su fuero interno son más impíos que los impíos. ¿Qué le dice Pablo a los fariseos? Romanos 2:23. Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, ¿cierto? Con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? O sea, hay una contradicción en tu testimonio personal.
¿Cuál es el resultado de ese tipo de conducta? ¿Cuál es el resultado de ese tipo de conducta? Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los no creyentes, por causa de vosotros. En otras palabras, ustedes desprestigian el nombre de Dios. Ustedes no son representantes del Dios Santo. Eso está diciendo Pablo. Ustedes mal representan a Dios. ¿Por qué? Porque no reflejan la imagen de Dios. Cuando hablo de la imagen, eso incluye el ser, el carácter. ¿Ya? Bien. Vamos avanzando entonces al capítulo 3 de Romanos. Romanos capítulo 3. Ya, yo no le cuento más historia porque si no, no voy a terminar Romanos. Vamos avanzando. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. En el versículo 9 hay una serie de textos que también hay tremenda confusión en la iglesia. Y también lo he explicado latamente en mis cursos. Dice así el versículo 9, Romanos 3:9. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros, Pablo hablando como judío, ¿no es cierto? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? Que los gentiles. O sea, por el solo hecho de ser judíos, ¿somos mejores que ellos? No. En ninguna manera, dice Pablo. Claro que no. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Acusado quiere decir ya hemos aludido, hemos hecho referencia a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No porque el pueblo de Israel haya tenido el privilegio y el honor y la bendición de ser depositarios de la verdad, lo hace mejores. Si no, ya sabe lo que habló de los fariseos. Pues. Mire cómo les dice. Por causa de vosotros el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles. Ustedes desprestigian el evangelio. Así que Pablo como que aclara las cosas, claro. Primeramente los judíos, después los gentiles. ¿En qué sentido? Que han sido un pueblo privilegiado y bendecido porque recibieron la verdad de Dios. Pero eso no los hace mejores. Porque ¿qué sacas tú con tener la Biblia y conocer la Biblia, conocer el Evangelio y ser predicador y ir a predicar a la cárcel, a la plaza, hacer punto de predicación, ser evangelista, andar con la falda hasta abajo y te saca fotos en Facebook para que te vean bien señorita, ¿no es cierto? Y a los evangelistas ahí con el pañuelo, el micrófono, que se lo tragan el micrófono así, la saliva les brota y ¡oh! ¿Qué sacan con hacer todo eso si el corazón sigue regenerado? Son unos vulgares todavía. Yo tengo hartas cosas que decir, ¿eh? Pero no las digo porque tampoco quiero decepcionarlos y herirlos. Pero el mundo cristiano no es lo que ustedes creen. Por lo menos en esta generación. Por lo menos en esta generación. Así que Pablo dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
¿Qué quiere decir esto? Que todos están bajo pecado. Sigamos leyendo. Estoy repasando, ¿ah? Esto ya lo estudiamos. Como está escrito, dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Mente reprobada. No hay quien busque a Dios. Rechazo del Espíritu Santo. Todos se desviaron, apostasía o escogieron el mal camino. Y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Voy a adelantarme. Pablo aquí está hablando de la condición general de la raza humana. Todos están bajo pecado porque heredamos la naturaleza caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En ese sentido, estamos todos bajo pecado. Independiente de que el pueblo judío tuvo el privilegio de recibir la verdad y los gentiles no. Independiente de eso, desde el punto de vista de la naturaleza humana, todos están bajo pecado. Y la única manera de salir de esa condición es por la fe en Cristo Jesús. Mientras no estés en Cristo Jesús, todos están bajo pecado. No hay justo ni aún uno. Cuando salimos de esa condición, cuando somos justificados por la fe, ahí ya no somos injustos, somos justos. Por lo tanto, cuando dice el texto, no hay justo ni aún uno sin Cristo, pero en Cristo somos justificados. Así que Pablo está hablando acá de la condición general del ser humano, sea judío o sea griego. ¿Vale? Sigamos leyendo entonces. Luego en el capítulo 4, bueno, no voy a extender porque Pablo cita como ejemplo la experiencia de fe de Abraham. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a leerlo un poquitito, ya, vamos a hacer un recuerdo. En Romanos 4 dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Romanos 4:1. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Claro, porque la gloria es para él, porque fue justificado por sus propios méritos. Así que la gloria es para él. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Claro, tiene motivo, ¿no? Claro. Pero no para con Dios, pues. No, para él. ¿Ok? Pero, ¿eso fue lo que sucedió con Abraham? No. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios. No creyó en su capacidad, en la generación de propios méritos, sino que creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, actuó, no aún habiendo recibido lo que se le prometió, pero creyó en quien lo prometió, porque es Dios. Y la acción por la fe que él realizó hizo la obra completa. Por eso que la fe sin obras es muerta. No basta con decir creo, gloria a Dios, uy, alabo al Señor, bendito el Señor, y me quedo con la pura boca, y ¿estoy venciendo el pecado o no? Entonces muerta. Entonces mi fe es muerta, mi profesión de fe es muerta. Es inútil. Acá dice, ¿pero qué dice la Escritura? Creyó Abraham.
Y todos sabemos que Abraham creyó y movió el trasero. Abraham preparó las maletas y partió. Sin saber a dónde iba. Creyó. La fe actuó. Creyó y se movió. Creyó y obedeció. Creyó y actuó conforme a la voluntad de Dios. Resultado. Acá dice, y le fue contado o considerado por justicia. Fue justificado por la fe. Eso es dar gloria a Dios. Él daba gloria a Dios porque vivía por la fe. Ya, sigamos avanzando entonces. Vamos al capítulo 5, Romanos capítulo 5, y hay un texto, el versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1, maravilloso. Acá está lo que menos estudia la iglesia. O sea, no la estudia, o sea, no la entiende porque no la estudia. Y no la estudia porque nadie se la enseña. Acá dice, Romanos 5.1, justificados, pues, por la fe. Igual que Abraham. Creyó y actuó y le fue contado por justicia. Y acá dice, de hecho el título de Romanos 5 dice resultados de la justificación. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, ¿qué se produce con ese acto? Tenemos paz para con Dios. ¿Qué es paz? Reconciliación. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo dice en el capítulo 3, no hay justo ni aún uno, ese injusto está divorciado, separado de Dios. Pero por la justificación, por la fe, nos reconciliamos, tenemos paz. Y ya no estamos en estado de injusticia, sino que ahora somos declarados justos. Claro, no hay justo ni aún uno sin Cristo, pero en Cristo justificado por la fe. O le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué pasa? Algunos ignorantes que le enseñan a la iglesia, ¡ay, no se puede dejar de pecar! ¡No podemos ser perfectos! Y te citan Romanos 3, porque no hay justo ni aún uno. Y parece que se le olvidó leer el capítulo 4 y el capítulo 5 también. O el capítulo 8 de Romanos. Parece que no lo han leído. Se quedan pegados en lo que le conviene. Para seguir pecando. Total, después me golpeó el pecho el domingo en la iglesia. Una buena lloradera, un buen zapateo al ritmo de la batería y listo. Indultado. Y la transformación de la naturaleza, la victoria sobre la naturaleza caída, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero dice que son cristianos y que el Espíritu Santo está en su medio. Son impíos. El que está en esa condición es un impío disfrazado cristiano. ¿Y que hace en las reuniones? Actúa. ¿Vale? Bien. Sigamos avanzando un poquitito. Bueno, en Romanos 5.12 el apóstol Pablo hace un símil, un parangón, una comparación entre Adán y Cristo. No lo vamos a ver ahora, ya lo estudiamos nosotros eso. ¿Vale? El capítulo 6 de Romanos se titula Muertos al pecado. Parece que lo que dice que no se puede dejar de pecar, porque somos pecadores. Y recién en la venida de Cristo Dios nos va a transformar. O sea, ni eso entienden. ¿Qué cosa va a transformar cuando Cristo venga? ¿Qué cosa? Ni eso saben. Pero le están predicando a otros en la plaza.
Bueno, Pablo habla acá en Romanos capítulo 6, versículo 1. Escuchen, si hay alguien acá que está escuchando y cree que no se puede dejar de pecar, bueno, le recomiendo que se inscriba en el curso Romanos que voy a dar a mitad de año. Miren lo que dice Pablo acá. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Qué impresionante esta dialéctica de Pablo, ¿eh? De preguntas y respuestas. Eso se llama un discurso dialéctico. Discurso dialéctico quiere decir que hay una cruce de preguntas y respuestas y se va enseñando al mismo tiempo. Que pareció lo que hacía Sócrates con la mayéutica. Noten, Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Te dan cuenta de lo que está diciendo? Perseveraremos quiere decir insistiremos en vivir en pecado o satisfaciendo los deseos de la carne y al mismo tiempo pretendemos que la gracia abunde. Como las dos cosas. No queremos perder pan ni pedazo. ¿Ah? Lo que le explicaba recién. No hay transformación del carácter, pero después me golpeo el pecho en la reunión. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es una contradicción. ¿Qué dice en el versículo 2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremendo, ¿eh? Por eso que el libro de Romanos es fundamental que se enseñe en todas las congregaciones. Y los pastores y dirigentes tienen que aprender esto. Ahora, si no lo quieren aprender, allá ustedes. Confíen en su experiencia y no sé qué cosa, allá ustedes. Pero esto los ayudaría para enriquecerse ustedes y enriquecer a la congregación. Para que haya una mejor calidad de cristianismo. Y no el cristianismo aguachento que tenemos hoy día. Así que es importante. La justificación por la fe es transversal a toda la escritura. Pero si queremos ir a uno o dos libros donde está concentrada la dogmática, la doctrina de la justificación por la fe, que es la columna vertebral del Evangelio. Es una responsabilidad moral estudiar esto. Ética y moral. Tienen que adentrarse en el libro de Romanos y de Gálatas. ¿Vale? El libro de Romanos y de Gálatas. Me está escribiendo mi hija. Pero voy a decir que estoy ocupadito. Ya sabe que estoy ocupadito. No sé para qué me escribe. Mi amor, estoy en clase en este momento. Te llamo más ratito. Ya. Fíjate lo que dice en Romanos 6.15. En Romanos 6.15. ¿Vale? En Romanos 6.15 dice lo siguiente, y el título, siervos de justicia. Ojo, deberíamos ser siervos, esclavos, pero no del pecado, sino de justicia. Siervo de lo justo y del justo. ¿Ok? Y del justo. Dice acá el 15, Romanos 6.15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! Voy a traducir esto, porque yo sé que muchos no han estado en mis cursos y no van a entender lo que acabo de decir. Cuando Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley?
¿Cuándo no estamos bajo la ley? ¿Qué significa bajo la ley? Eso yo lo expliqué. Cuando Pablo habla que estamos bajo, voy a parafrasear, que no se trata de hacer un estudio bíblico ahora. Cuando Pablo habla de estar bajo la ley, quiere decir que estamos en estado de injusticia, bajo pecado, no hay justo ni aun uno, estamos sin Cristo. La ley, estoy hablando de la ley moral, los 10 mandamientos, nos acusa, porque esa es la labor de la ley. La ley nos salva, nos justifica, nos santifica. La ley simplemente nos muestra como un espejo nuestra realidad, nos refleja. Entonces nos dice, eres pecador, eres transgresor, eres ladrón, eres idólatra, eres aquí, eres allá, eres acá. ¿Vale? Pero Pablo dice que la ley nos indica eso para despertar a nuestra situación y buscar ayuda. Entonces cuando el pecador, acusado por la ley, por eso dice bajo la ley, porque la ley nos acusa, bajo la ley, vamos a Cristo para que Él nos justifique, nos perdone. Cuando Él nos perdona, ya no estamos bajo la ley porque Él ha suplido la exigencia de la ley. La ley dice pecador y debe morir. La paga del pecado es muerte. Pero ¿quién paga en lugar nuestro? Cristo. Y Él nos saca de esa condición de sentenciado a muerte, nos justifica, ¿no es cierto? Paga con su sangre lo que exige la ley y Él nos liberta. Así que ya no estamos bajo condenación de la ley, sino ahora estamos bajo la gracia de Cristo porque hemos sido justificados por la fe. Ahora, porque hemos sido justificados por la fe, ¿ahora podemos hacer lo que queremos otra vez? No, con mayor razón tengo que andar en los principios de la ley. No ser idólatra, no ser ladrón, ¿verdad? No hurtar, etcétera, etcétera. El estar justificado, estar bajo la gracia, no me autoriza para dar rienda suelta a mi conducta o mis pensamientos. Al contrario, por gratitud, me someto a los principios de la ley y vivo conforme a esa ley moral, a esa conducta moral que Dios desea de mí. Por eso que Pablo dice en el 6:15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a algunos como esclavos para obedecerle, notan, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Claro, si damos rienda suelta a la carne, a nuestros propios deseos, somos esclavos del pecado de nuestros deseos. Pero si somos siervos de Cristo, nos hacemos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros escogemos de quién somos esclavos para obedecerle. Obedecerle, no de pura boca, hacer, vivir conforme a. ¿Vale? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, versículo 17, aleluya, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, estábamos allá en el montón de ese que decía, no hay justo ni aun uno, allá estábamos antes. Habéis obedecido, noten, esa palabra nos enseña en la iglesia hoy día, obedecer. Habéis obedecido de corazón, no ir a actuar nomás a las reuniones, no, de corazón. De corazón. ¿Verdad? Me he visto bonito para la reunión religiosa, pero en la semana me he visto como rapero. Es un ejemplo que estoy dando. Cuando hay una transformación interior, entiendo que ahora soy testimonio y luz al mundo. ¿Se dan cuenta? Hay una transformación de dentro para afuera. O sea, yo ya no reflejo al mundo. Al contrario, soy un testimonio de orden. Soy un testimonio de benignidad, no de malicia.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados. ¿A qué doctrina fuimos llamados? ¿De qué estamos hablando? Justificación por la fe. Justificación por la fe. Claro, en la reunión soy simpático y amoroso. En la reunión soy simpático y amoroso. ¿Y en la semana? Sigamos avanzando entonces. Bueno, no voy a entrar en detalle acá, pero resumidas cuentas, el capítulo 7 de Romanos lo que hace es... el capítulo 7 de Romanos lo que hace es describirnos la condición del creyente fracasado. Para usar una palabra bien fuerte. El capítulo 7 de Romanos describe al creyente derrotado, fracasado, chasqueado. El que intenta, lucha y pierde. Es vencido. Sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que dice la palabra de Dios, pero vive derrotado. No ha entendido la justificación por la fe. Como no la entiende, es del cristiano que peca y se arrepiente. Se aleja, después vuelve. Se aleja la fe, después vuelve a golpearse el pecho. Ese, el que está en ese jueguito que nunca vence, ¿no es cierto? Ese está descrito en el capítulo 7 de Romanos, ¿vale? El capítulo 8 de Romanos, Pablo enseña cómo obtener la victoria definitiva para salir del jueguito, ¿vale? Ok. El capítulo 9 de Romanos, Pablo habla del ejemplo o la experiencia de Israel. Porque si ustedes analizan, hacen un estudio hermenéutico, ¿verdad?, de la escritura, pues se van a dar cuenta que la misma experiencia individual en justificación por la fe también se aplica a nivel de iglesia, a nivel de congregación, a nivel de pueblo. Y eso es lo que le pasó a Israel. Bien. Y luego tenemos el 10, ¿no es cierto? El 10, donde se habla también, se da un testimonio increíble, muy fuerte, sobre aquellos que ignoran la experiencia y la justificación por la fe, y que es la mayoría de los cristianos. En realidad, la mayoría de las congregaciones cristianas no entienden la justificación por la fe. De hecho, ni siquiera han escuchado la palabra justificación por la fe. O sea, no la entienden. Entonces, al no entenderla, su experiencia es deficiente. El capítulo 10 justamente habla de eso, ¿vale? Bueno, y el 11 también nos habla del ejemplo de Israel, pero en contraposición con los gentiles, ¿vale? El capítulo 12 de Romanos, voy rapidito porque ya estoy en el tiempo. El capítulo 12 de Romanos habla unas cosas increíbles. Habla de los deberes cristianos. Esta palabra deber también es algo que no se enseña ni se resalta en las congregaciones. Estoy señalando algunas cosas que están claramente enseñadas en la Escritura, pero no se practican, no se enseñan, están abandonadas en las congregaciones. En las congregaciones solamente se tiende a exaltar el poder de Dios, las maravillas de Dios, ¿verdad?, los grandes actos de Dios, ¿verdad?, y los relatos bíblicos en relación a la restauración, los milagros, ¿verdad?, las maravillas, pero la cosa práctica no se enseña, está abandonada. Así que el capítulo 12 pues habla efectivamente sobre los deberes cristianos y habla respecto a
la relación con los miembros de iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. El capítulo 13 de Romanos nos habla de nuestro deber como creyentes hacia las autoridades. Ese es otro tema también distorsionado, ¿vale? ¿Saben ustedes que si la iglesia actual comprendiese el capítulo 13 de Romanos, y no solamente el 13, ¿eh? Hay varios más, pero si la iglesia actual comprendiese el capítulo 13 de Romanos, los creyentes no se postularían para cargos, no se postularían, primero no serían políticos, no se lanzarían a las carreras políticas. Segundo, no andarían en marchas políticas protestando o exigiendo cosas. Eso es porque no se entiende el capítulo 13 de Romanos. ¿Ya? Luego el 14 nos habla de un calificativo que yo creo que tampoco se entiende, que son los famosos débiles en la fe. ¿Cuáles son los débiles en la fe? También lo estudiamos. Acuérdense los que estudiamos esto, tienen que repasar, ¿ya? Los débiles en la fe. Y por lo tanto, si hay débiles en la fe, hay fuertes en la fe, o maduros en la fe. ¿Ok? Así que tarea para la casa. Y bueno, ya para terminar, el Romanos 15:22 nos habla algo bien bonito, donde Pablo habla de su deseo de ir a Roma, ¿ya? Y ahí habla que él también tiene planes de ir a España. En fin, Pablo humanamente, en su anhelo, su celo, su motivación, su vocación, él quiere ir hasta los confines del mundo, pero todo eso se remite y se remitió a la voluntad de Dios. Que efectivamente Pablo no llegó a España, no alcanzó a ver España. Él terminó sus días en Roma, ¿vale? Y ya el 16, ¿no es cierto? Ya él hace sus saludos personales, donde se despide de varias personas, de Priscila, Aquila, Andrónico, saluda a Trifena, Trifosa, Pérsida, Filólogo, Olimpas, se despide de un montón de gente muy bonita, muy linda, que eran sus colaboradores, amigos de él, ¿vale? Así que el capítulo 16 ya más que nada son saludos a personas que realmente cooperaron con él y colaboraron con él, ¿ya? Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo creo que ya hemos conversado harto. Más que nada para dar un pincelazo así por Romanos y poder también tener contacto con ustedes, ¿vale? Ya tenemos repaso de Colosenses, tenemos un repasito de Gálatas, ahora Romanos, así que en una próxima oportunidad me voy a conectar para hacerles un repaso sobre Efesios y un repaso sobre Filipenses también. Esas dos cartitas vamos a hacer un video repaso, una conexión repaso para que participen también. Voy a estar avisando a través del grupo, ¿vale? Acuérdense, a través de Telegram o WhatsApp estoy comunicando. Así que siéntanse libres de añadirme, conversar, estar al tanto. Ya, eso. El 11 de marzo comienza un cursito que vamos a hablar sobre el anticristo. Muy importante. Dura 3 clases eso, son 3 lunes seguidos que vamos a estar a las 20:30 horas. Todos los lunes a las 20:30 a partir del 11 de marzo, ¿vale? O sea, ahora nomás, este lunes empezamos. Así que están todos invitados para que se conecten. Eso va a ser vía YouTube, no va a ser Zoom, va a ser vía YouTube, ¿ok? Así que para que se conecten. Vamos a dejarlo hasta acá entonces, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a despedir con una pequeña oración. Siéntanse libres de añadirme, conversar, ¿ya? Eso, el 11 de marzo comienza un cursito que vamos a hablar sobre el anticristo. Muy importante. Dura 3 clases eso, son 3 lunes seguidos que vamos a estar a las 20:30 horas, todos los lunes a las 20:30 a partir del 11 de marzo, ¿vale? O sea, ahora nomás, este lunes empezamos.
Así que están todos invitados para que se conecten. Eso va a ser vía YouTube, no va a ser Zoom. Va a ser vía YouTube. ¿Ok? Así que para que se conecten. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a despedir con una pequeña... Así que siéntanse, oración libre de añadirme, conversar para despedirnos. Ya, eso. El 11 de marzo comienza un cursito que vamos a hablar sobre el anticristo. Muy importante. Dura 3 clases eso, son 3 lunes seguidos que vamos a estar a las 20:30 horas, todos los lunes a las 20:30 a partir del 11 de marzo. ¿Vale? O sea, ahora nomás, este lunes empezamos. Así que están todos invitados para que se conecten. Eso va a ser vía YouTube, no va a ser Zoom. Va a ser vía YouTube. ¿Ok? Así que para que se conecten. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a despedir con una pequeña... Así que siéntanse, oración libre de añadirme, conversar para despedirnos. Ya, eso. El 11 de marzo comienza un cursito que vamos a hablar sobre el anticristo. Muy importante. Dura 3 clases eso, son 3 lunes seguidos que vamos a estar a las 20:30 horas, todos los lunes a las 20:30 a partir del 11 de marzo. ¿Vale? O sea, ahora nomás, este lunes empezamos. Así que están todos invitados para que se conecten. Eso va a ser vía YouTube, no va a ser Zoom. Va a ser vía YouTube. ¿Ok? Así que para que se conecten. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a despedir con una pequeña... Así que siéntanse, oración libre de...